Vamos al Señor en oración. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Dios, te pido que tu mano de bendición esté sobre nosotros, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a escuchar y a oír lo que tu palabra tiene para nosotros hoy. Dios, para lo que tienes para tu pueblo, lo que tienes para tu iglesia, lo que tienes para cada uno de tus hijos y tus hijas hoy, Señor, que podamos ceder. Señor, que podamos no solamente oír palabras, sino escuchar tu verdad, Señor. Empieza por mí. Dios, y que lo que oigamos hoy, Señor, sea la verdad que tienes para nosotros, que necesitamos, Señor, y que nuestro corazón, Señor, que tengamos un corazón realmente de adoración, un corazón que quiere adorarte. Te pedimos estas cosas en nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar hablando sobre la adoración, específicamente enfocarnos en lo que es quizás el corazón de la enfocación, de la adoración, o no el corazón de la adoración, sino un corazón que es adorador, no un corazón que adora. En el capítulo 6 de Segunda de Samuel, vemos un par de cosas interesantes y específicamente está rodeado por el hecho de que David va a tomar y a traer de vuelta el arca del pacto que ha estado guardada a una distancia, había estado guardada desde que los filisteos la habían robado y después la habían devuelto y había estado guardada durante un tiempo y él la trae. Y en ese proceso vemos varias cosas que ocurren, pero realmente quizás una de las cosas que vemos es una adoración muy pública. Entonces podríamos quizás ver en el capítulo 6 manifestaciones de adoración pública. Y quizás en el capítulo 7, manifestaciones de adoración, quizás más en el corazón, quizás que no se van a ver tanto, porque realmente solamente vamos a ver a 3 personajes en el capítulo 7, aunque en el capítulo 6 hay miles de hombres, hay personas, están volviendo a la ciudad de David, vemos a David y otras personas, a su esposa Mical, es algo que es muy público, como lo que acabamos de tener ahora. No, estamos adorando al Señor, estamos alabándole, estamos levantando nuestras voces, estamos hablándole, estamos compartiendo eso juntos. Y en el capítulo 7 vamos a ver a David, vamos a ver a Natán y vamos a ver al Señor. ¿No? Es un poco más íntimo, es un poco más privado quizás, es algo que está en el corazón. En el capítulo 6 es más vistoso, literalmente, ¿no? Si se conocen la última parte después de que ha habido decenas de sacrificios, adorando al Señor, dando gracias por la vuelta del arca. Al final vemos esta historia, se la conocen, donde David está bailando de una manera muy vistosa. Sabemos, si saben la historia, que su esposa Mical lo ve y no lo ve muy bien. Estaba pensando eso, digo, y creo que ella si quizás se crió en la misma iglesia que yo, ¿no? Una buena iglesia bautista, bien portada, donde nos acordamos siempre de las palabras de Pablo, las cosas hechas decentemente y en orden, ¿no? Y ella ve eso y es como, creo que no sé, no le cuadra. Y yo le oigo a ella y digo, yo creo que quizás hubiera reaccionado igual. Yo veo eso y me asusto también. Aunque nuestro hermano me está diciendo que en esta última canción me estaba animando un poquito, digo, bueno, mi primer nombre es Jonathan, pero el segundo es David, entonces de vez en cuando quizás se sale un poco, ¿no? Pero todavía recordando mis raíces bautistas, ¿no? Entonces, toda la ropa está puesta, todo decentemente y en orden, ¿no? En la corbata, sí. Por eso, estamos en proceso, ¿no? Soy bautista de corazón, no de fachada. Entonces, volvemos a esa idea. Entonces, si podemos pensar, definitivamente capítulo 6 muestra adoración. Y adoración muy pública y nada, no necesariamente nada en el sentido de que eso es importante, es parte de la vida en el Antiguo Testamento del creyente y es parte de la vida del creyente hoy. Gracias a Dios. Hoy hemos compartido 3 canciones, compartiremos una más juntos. Hemos compartido café, para nosotros eso es parte de la adoración, es parte de la vida de los hermanos juntos, hablando, el tiempo de compartir testimonios, peticiones, oraciones, pidiendo uno por el otro cuando tenemos necesidad. Todo eso es parte de nuestra adoración. Pero todo empieza, y creo que está basado sobre cómo está nuestro corazón cuando estamos solos. Y yo lo digo muy personalmente porque yo lo sé.
Yo sé si en lo más oscuro, cuando nadie está ahí, cómo está mi corazón. Quizás hoy con o sin corbata puedo verme bien, pero ¿qué está dentro de mi corazón? ¿Cómo está mi disposición hacia el Señor? Y hoy vamos a ver un poco de eso. Vamos a ver el corazón de un adorador que quiere servir a Dios, que quiere hacer cosas por Él, que es bueno, pero también que va a escuchar y ojalá estar dispuesto a oír, aun si lo que Dios dice no es lo que está esperando, y cómo trabajamos, cómo somos nosotros cuando ponemos nuestras peticiones ante el Señor y quizás o nuestros deseos, decimos, Dios, quiero hacer esto, y Dios dice, bueno, va a ser un poco diferente. ¿Cómo lo manejo? ¿Cuál es mi actitud? ¿Tengo un corazón moldeable? ¿Tengo una disposición de obedecer? ¿O me pongo terco? Vamos a quizás pensar en esas cosas. ¿Cómo está el corazón de David como adorador? Después de este momento grande del capítulo 6, en el cual por fin el arca está de vuelta en un lugar central, en lugar de adoración. ¿Qué es lo que va a pasar? Si empezamos en capítulo 7, versículo 1, dice, una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso, entonces David se ha construido, bueno, el rey del norte de Tiro le ha ayudado mucho, le ha traído cedro de primera calidad, ha mandado personas a ayudarle y dice, de repente, una vez que David se instaló en el palacio de David, y el Señor le dio descanso de los enemigos que le rodeaban, el rey mandó llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está afuera en una carpa. ¿Qué está pensando David en ese momento? Que no es justo, ¿no? Y está viendo una necesidad y diciendo, hey, vamos a hacer algo sobre esto. Pongo aquí esta imagen de este libro de Kevin DeYoung. Hace algo, es simplemente un libro en el cual la tesis es que a veces simplemente necesitamos hacer cosas, ¿no? Movilizarnos, no quedarnos esperando. No necesariamente, quizás no siempre vamos a tener ese correo electrónico del Señor diciendo, Jonathan, usted y su familia necesitan ir a Costa Rica a ser misioneros. Sino empezar sobre la marcha y luego veremos. Dios nos dirá, pero la idea quizás es que a veces nos quedamos estancados. A veces puede ser por temor, pero muchas veces creo que cuando no estamos haciendo cosas por el Señor, intentando servirle activamente, quizás no tiene tanto que ver con el temor, sino simplemente es que estoy construyendo mi palacio. Estoy haciendo las cosas que yo quiero hacer, que a mí me interesan, que a mí me agrada. Y para poder llegar a este punto, tiene que haber un momento en el que Jonathan deja de mirar para adentro y mira para afuera. Y dice, uy, vea, hay una necesidad. Mi hermano tiene una necesidad. La iglesia tiene una necesidad. Mi vecino tiene una necesidad. Mi familiar tiene una necesidad. Y para yo darme cuenta de eso, no puedo estar solamente mirando para adentro, construyendo un palacio, ¿no? Y creo que David está teniendo este momento. Dice que el Señor le ha bendecido. El palacio de David no es malo, pero es buenas noticias que él no se está perdiendo en esa bendición y simplemente viviendo pensando en él, pensando en sus cosas. Parece que tiene una mirada para afuera. Ha llegado al punto de dice, voy a hacer algo, necesito hacer algo por el Señor. Y se manda. Le dice, hey. Entonces, Natán, el profeta de Dios, le responde al rey, dice, adelante, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Ahora, no sé cuántos conocen esta historia, pero si usted conoce esa historia, podemos decir que quizás Natán se saltó el alto un poquito en este, ¿no? Como que se adelantó un poco en esta declaración, porque dice, pero, versículo 4, pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor. ¿Acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? David dice de su declaración, entendemos que el plan de David es servir a Dios, hacer algo por él. Él quiere bendecir al Señor que le ha bendecido, haciéndole un lugar para que habite un templo.
Natán oye esto y dices, bueno, vamos, adelante, hazlo. El Señor está contigo, ¿verdad? En su vida está con él. Pero después Natán oye palabra del Señor que le dice, bueno, eso, no, el Señor no está enojado porque David quiere hacer algo por él. Simplemente tiene otro plan. Tiene otro plan para él. Ahora le toca a Samuel oír los planes del Señor, después de haber oído los planes de David, los planes del hombre, y después contárselo a David. Dice versículo 6, desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro, con una carpa y un tabernáculo como mi morada. El Señor está hablando sobre el lugar físico donde se guardaba el arca y el cual era como el punto en el cual él habitaba entre los hombres, ¿no? Se presentaba, entendemos que Dios es un espíritu, entendemos que Dios no tiene esos límites de lugares, pero es el lugar donde él elegía comunicarse y estar en comunión con su pueblo. Y si volvemos al versículo 5 y leemos esa última línea, dice, eso ha declarado, Señor, ¿acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? ¿Cuál es la implicación de esa declaración? Podemos, si no conocemos la historia, quizás adelantarnos y decir, bueno, es que David lo que le va a decir en un momentito es que no, que es Salomón el que lo va a hacer, su hijo el que lo va a hacer. Si indagamos un poquito más, sabemos que, bueno, porque David era un hombre de guerra y todas esas cosas. Pero creo que aquí es más fundamental, es la pregunta de quién necesita a quién, ¿no? ¿Quién decide por quién? ¿El hombre decide por Dios o Dios decide por el hombre? ¿No? Yo decido la dirección en la que Dios va a ir o cómo voy a adorar o cómo voy a servir a Dios. No creo que haya ningún problema con decir voy a servir a Dios de esa manera, pero Dios tiene la última palabra. Dios es el que va a decidir. Y entonces le empieza a recordar, hey, esto no es nuevo, esta situación de que estoy en una carpa, esto no es nuevo. Y como Dios, que no soy capaz de decir, hey, muchachos, me quedo pequeña la carpa, vamos a hacer algo mejor. ¿Podía haberlo dicho o no? Hace 5 años, hace 10 años. O podía haberse despertado y hubiera habido un templo magnífico. Si yo quisiera. El Señor está diciendo, hey, eso no es algo nuevo. Sin embargo, versículo 7, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel. Él dice, en cualquier momento podría haberle dicho a los líderes de Israel, hey, es tiempo de cambiar el plan. Yo sé que les dije que era una carpa, pero ahora lo que toca es otra cosa. Es tiempo de subirle el volumen a la casa. Nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? La pregunta es, ¿David va a estar dispuesto después de que ha dicho, ok, quiero servir al Señor y así es como voy a servir al Señor? ¿Qué pasa cuando la palabra del Señor viene y nos instruyen de quizás, gracias, nada malo con eso, pero veas un poco diferente? Ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo de Israel. Aquí creo que otra vez hay un enfoque. Recuerde la posición, David. Recuerde el lugar en el cual, recuerde cómo funciona nuestra relación. No somos parejitos, mucho menos no estoy yo un poco abajo, sino recuerda, estabas ahí cuidando. Estabas cuidando ovejas, pero no solamente eso, echa marcha atrás un poco. Esto ha declarado ¿quién? El Señor de los ejércitos celestiales. David, yo sé que eres un rey guerrero, un rey victorioso, un rey que cuando hablas tus hombres escuchan y van a la batalla. Yo entiendo eso, porque yo soy un señor de los ejércitos, pero no de cualquier ejército, sino de los ejércitos celestiales. El ejército que puede acabar con cualquier cosa. Después del jueves, creo que tocamos en Segunda de Crónicas, estábamos viendo sobre la batalla en la cual
Dios le dice al rey, espérate un ratito. Y después, ¿qué? Un ángel viene y destruye 185,000 hombres de Asiria en una noche. Uno de los soldados que Dios manda. Entonces, entender, hey, ¿dónde está mi relación, no? ¿Con quién estoy hablando? He estado contigo donde quiera que has ido. Y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. David, ¿recuerdas ese día en el cual eras un chiquillo y con una piedra y una honda te enfrentaste con un hombre de más de 3 metros? Un hombre de guerra. Y ante tus propios ojos cayó. Dice, ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Creo que es una promesa que Dios ha cumplido. Hoy estamos hablando de él. Ahí en el fondo no se ve muy bien. Está esa imagen de David, ¿no? Todos hemos grabado, hemos visto esa estatua de David, ¿no? No me importa si las personas conocen la Biblia o no, han oído hablar de David. David todavía se habla de él. De todas las obras que se hicieron, su estatua es una de las más icónicas, ¿no? Pero no solamente por eso, no es solamente fama, y vamos a ver eso, sino él va a ser, de él va a descender la persona más importante que jamás vivirá en la tierra, el Señor Jesucristo, el Mesías. Este es un capítulo en el cual vemos a Dios anunciando parte de su plan y la manera en la cual Él va a trabajar en redimir su pueblo. Versículo 10 dice, le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado. Dice, recordando esos tiempos, versículos 11, cuando dice, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel y te daré descanso de todos tus enemigos. Israel ha vivido hasta ese punto en un ciclo continuo, sobre todo con los jueces, y en el futuro Dios va a mandar también más sufrimiento, pero ellos están en una época que ha sido un poco inédita, ¿no? Porque están en paz, en vez de en ese ciclo constante como con los jueces. Desafortunadamente en el futuro conocerán más, pero Dios está dando a David un tiempo de descanso. Sigue el versículo 11, dice, además el Señor declarará que construirá una casa para ti. Interesante cómo se reversa ese rol, ¿no? David dice, hey, yo voy a construir una casa a Dios. Y Dios dice, no, le voy a construir a usted una casa. Pero no está hablando solamente de una casa, un techo, de las paredes que mantienen a los malos afuera y los buenos adentro, el techo que me mantiene seco, sino una casa, una descendencia, una dinastía de reyes. Y esto va a ser literal en el sentido de que su hijo será rey y el hijo de él será rey y durante varias generaciones ellos serán reyes. Pero el rey de reyes, el señor de señores, va a ser descendiente mismo de David. Si había un rey que cuenta, y David contó. Estamos haciendo toda una serie sobre él, ¿no? Salomón, las cosas que él hizo, las buenas, ¿no? Increíble, una mente como nadie más excepto Cristo, una capacidad para liderar, una capacidad para expandir, para crecer la economía, para crecer la cultura, para hacer una bendición a su pueblo, para generar recursos, para gastar recursos, pero eso es otra cosa, ¿no? Grandes reyes, pero hay un rey sobre todos que deja a esos otra vez en el polvo. ¿Se acuerda esa dinámica de quién eres tú y quién soy yo, Dios? Hablemos de reyes. Está David, Salomón, reyes de mucha notabilidad, pero ellos están ahí abajo cuando lo comparamos con el rey de reyes y el señor de señores, el descendiente de David.
No hay comparación. Dice, pues cuando mueras, versículo 12, seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mí, para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Él está diciendo, ok, hablando de ese detalle del plan que tienes, de ese deseo que tenías, se va a hacer, pero va a ser un poco diferente. Va a ser tu hijo, va a ser Salomón el que lo va a hacer. Y es interesante porque yo pienso en mi vida y me imagino que cualquier persona que tiene varios años de seguir al Señor, le ha pasado esto, que uno tiene un deseo por servir y quizás se tira a una línea, se mete ahí a la pista para hacer algo y después se da cuenta que el plan del Señor es diferente. Y no es necesariamente ni siquiera que el Señor no quiera que esa obra se haga, pero a veces le toca a otro. A veces nosotros somos ese otro. Otra persona pensaba que lo iba a hacer y Dios nos agarra a nosotros. A veces nosotros pensamos que vamos a hacer los que vamos a hacer eso por el Señor. Y Él dice, suave un toque, tengo otra persona en mente. Yo no sé si les he contado, pero en buena teoría yo debía de estar hace 16, 17 años en España, siendo misionero ahí, porque ese era el plan. El plan, ¿no? Y es vacilón porque yo creo que todos saben, me crié en España, papás misioneros. Yo salí de España diciendo, Señor, yo quiero servirte, quiero ser misionero, si es posible, en un lugar donde hay necesidad, pero le decía esto, en cualquier lugar menos España, porque España era un lugar muy duro para trabajar en el ministerio. Simplemente los corazones de las personas quizás estaban muy cerradas al evangelio y había visto mucho sufrimiento, mucha dificultad. Entonces decían, cualquier otro lado. Oré sobre China, o sea, no es que tampoco sea como mi esposa y yo oramos sobre muchos lugares. Oré bastante sobre Fiji. No sé si mi motivación era exactamente pura. Simplemente se veía como una buena playa. Conocí a un misionero que necesitaba ayuda y dije, Señor, Fiji, podemos ir. No, yo soy, me pongo mucho bronceador y vámonos. Pero no España. Y interesantemente después de un par de viajes, recordé la necesidad que había y de repente me di cuenta de que yo no solamente entendía que había una necesidad, sino que yo podía decirle a las personas que desde los 5 meses hasta los 19 años había estado ahí, ¿no? Yo hablaba la lengua, o sea, cochino. Aprendemos a no escupir demasiado. Yo sabía hablar sin abrir la boca. Mi suegro siempre me dice, los españoles cuando se fue a Portugal a ser misionero, dice, es que los españoles no abren la boca, la tienen cerrada. Yo digo, está loco. Y luego vi un noticiario y dije, es verdad, no abren la boca. Entonces, antes yo sabía hablar con la boca cerrada. Y dije, yo conozco a esa gente, tengo un corazón y siempre lo tuve. Aun cuando le decía, Señor, no me mandes a mí, yo decía, manda a alguien, manda a alguien. Tenía un corazón quebrantado por el pueblo de España. Y de repente algo pasa y de repente, Señor, quizás estoy buscando mi propio bien, estoy diciendo no quiero ir a España porque no quiero sufrir como otras personas han sufrido, quiero ir a otro lugar diferente. Y cedí eso al Señor y dije, ahora sí, Señor, aún a España. Pero después cambió a, Señor, por favor, a España, mándame. Y mi esposa y yo oramos y dijimos, bueno, vamos. Entonces empezamos los pasos, pero ¿alguna vez se ha dado un buen portonazo en la cara? ¿Alguno? Yo me pegué 3 con España. Vez tras vez. La tercera vez yo ya tenía papeleos con la misión. Yo tenía un video filmado porque había visitado a mi familia y había hecho ya un video de promoción para la gente que nos iba a apoyar. Tenía tarjetas de oración para que, o sea, todo. Robertson Family, Missionaries Spain. Está lista la cosa. Dios cerró esa puerta. Yo creo, ciertamente. Y Dios, a través de mi trabajo, me manda a Centroamérica y en Centroamérica vengo a Costa Rica. En Costa Rica hago unas conexiones con ciertas personas y Dios empieza a hacer una obra en el corazón de Sara y de mí. 15 años después, aquí estamos. Aquí seguimos.
Yo no creo que el Señor estaba enojado con nosotros por nuestro deseo y disponibilidad de ir a España, por pedirle, clamar, Dios, mándanos a España. Por si no lo notan, hasta este día mi corazón está roto por España. Tanta necesidad. Pero solamente porque yo me crié ahí, porque puedo hablar como ellos y porque la gente ni siquiera sabía que yo era gringo en España. Yo era uno más, yo era un chiquillo más de ahí, del barrio. Humanamente suena como un buen plan, pero Dios tiene el derecho de decir, está bien, gracias por la disponibilidad, pero tengo otra cosa para ti. Tengo otro plan para ti. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a escuchar? ¿Cómo voy a recibir esa noticia cuando de repente es como, Señor, voy a hacer esto por ti? Y Él dice, gracias, pero necesito que hagas esto por mí. Versículo 13, Él le declara, hey, no es ni siquiera más tarde. David, no estoy diciendo, espérate un rato, estoy diciendo, no vas a ser tú, va a ser tu hijo. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre y afirmaré tu trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Honestamente, el que conoce la historia de David, eso es buenas noticias. Porque David tiene un problema con sus hijos y este hijo va a tener problemas y es bueno que Dios esté prometiendo que lo va a cuidar, que va a estar ahí para él. Más bien incluso esto dice, pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Eso es más buenas noticias, porque si conocen la historia de Salomón, él no va a hacerlo todo bien, va a aprender bien de su papá. Y lo que su papá hizo va a ser mejor, y me refiero a las cosas malas. Van a necesitar de esa paciencia, esa misericordia de Dios para no hacerlo quitado. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí y tu trono estará seguro para siempre. Ya lo mencioné antes, va a haber una dinastía literal, física, continuada de varias generaciones, pero eso va a llegar a un fin. Pero hay un descendiente, hay un rey en la línea de David que es para siempre. Ese es el cual algún día de esto será el Señor de señores, Rey de reyes. Me imagino que hay personas que se inclinaron ante David y ante sus hijos, pero todos se inclinarán ante el Mesías. Todos hincarán la rodilla ante Jesucristo. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de vista, disculpen. 17. Entonces Natán regresó donde estaba David y repitió todo lo que el Señor le había dicho en la visión. Recordemos que hasta este punto David no ha oído esto es Natán que acaba de recibir ese mensaje. La pregunta es, ¿cómo va a responder? Qué duro cuando sabemos que necesitamos compartir algo difícil con un amigo, ¿no? Con un familiar. Y sabemos lo correcto, sabemos lo que necesitamos decir, pero no sabemos cómo va a ser esa respuesta. Yo bromeo de que ojalá quiero tener un corazón donde se me puede decir las cosas que están mal, pero no garantizo que no patalee, llore, me meta en una habitación un ratito, me entre chicha, después se me pase, ¿no? Como ya, ok, gracias. Pero al principio quizás no esté muy feliz. Eso es simplemente mi historial, ¿no? Personal. Yo sé que no me gusta oír esas cosas difíciles. Pero creo que David estaba dispuesto a escuchar. Vemos esto en versículo 18, porque creo que lo que vemos es adoración y obediencia. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y oró. Imagino que Natán le ha comunicado la voluntad del Señor, le ha dicho gracias, pero no gracias. Entiendo lo que quieres hacer y es una obra buena y noble,
Pero necesito que primero recuerdes la relación que tenemos. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el soberano? ¿Quién es el que decide sí o no? ¿Dónde y cuándo? ¿Y quién es el que construye un hogar? ¿A quién? ¿Quién es el que construye la casa? ¿A quién? ¿Quién es el que bendice? ¿A quién? David, recuerda, haz un ajuste en tu mente. Y nos animaría a nosotros que hagamos ese mismo ejercicio. Si hemos dejado que Dios se haga un poco más chiquito y nosotros nos hagamos un poquito más grandes. Y por cierto, eso es la naturaleza humana. Hemos mencionado antes, creo que Calvino fue el que dijo que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Oye, ¿qué significa cuando tengo un ídolo? Pues tengo que quitar al Señor de su lugar y estoy poniendo otra cosa en lugar de él. Y ¿sabe cuál es el más fácil? Yo. Mis gustos, mis deseos, mis planes, mi familia, mis hijos, mis hijas, mi esposa, mi esposo, mis deseos, mi trabajo. Podríamos estar un rato aquí diciendo mí, porque hay muchos mis, ¿no? ¿Cómo va a escuchar? Veo físicamente una muestra de David aquí. Dice, entonces, después de haber oído esto, después de que el Señor le ha recordado la relación que ellos tienen, la posición en la que él está, entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y oró. No puedo decirlo exactamente, pero cuando yo veo la imagen que veo aquí es que él le dice a Natán, gracias, y se mete en otro lugar. Se aparta y se entró, no sé dónde. Pero se sienta, físicamente se rebaja. Y no en cualquier lugar, sino delante del Señor. Él está sentándose ante el Señor y oró. ¿Quién soy yo? Oh Señor soberano. Para que no nos olvidemos, la palabra soberanía es una palabra que conectamos con real, alguien que es real, que es rey. Tiene la autoridad. Es el que está al más arriba. Él manda más. ¿No? El que no toma instrucciones de nadie más, sino que las da. El que no es dicho cómo hacer las cosas, sino dice cómo las cosas son. Él está diciendo, Señor, quizás humanamente yo soy el soberano de Israel, humanamente, porque Dios siempre es el rey, pero humanamente yo soy el soberano, pero entiendo que yo estoy bien abajo. Estoy sentado a tus pies, hablándote ahora, escuchándote. Dice, ¿quién soy yo, oh Señor soberano? ¿Y quién es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Por lo menos lo que se está comunicando claramente del corazón de David es una humildad. Él está recordando de dónde es que Dios lo sacó. Que era tan insignificante que cuando llegó el profeta para elegir un nuevo rey, ni se acordaron de él. Trajeron a los otros hermanos, pero él estaba ahí abajo en el guindo, buscando a una oveja, peleando con algún lobo, pero no estaba en la lista de los probables para ser llamado para hacer nada. Y entre eso, él mismo, cuando escuchamos la historia de David, él dice, habla con Saúl, dice, ¿quién es mi familia? Para que me pueda casar con una princesa. No tenemos posición, no tenemos plata, no somos nadie, somos una pequeña familia insignificante. Todo esto ha vuelto la realidad. Él entiende claramente quién soy yo, Señor soberano. ¿Y qué es mi familia? Nada. Para que hayas traído hasta aquí. Él está diciendo, es gracia lo que hemos recibido. Es un regalo inmerecido. No nos elegiste a nosotros, a mi familia, ni a mí, porque fuéramos, ellos sí son. Su predecesor, Saúl, sí, ¿se acuerdan? Altote, fuerte, apuesto. Ok, si vamos a elegir un rey, es ese. Él no. Ni por posición, ni por familia, ni siquiera por aspecto, ni por historial, nada. Él recuerda, esto es gracia. Y ahora, Señor soberano, lo repite. Suma todo lo demás. ¿Hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera?
Y él hace esa pregunta muy clara, y creo que es una pregunta que sería sabio que nosotros le hiciéramos al Señor. Una pregunta retórica. ¿Tratas a todos de esta manera, oh Señor soberano? Sabemos que la respuesta es no. Piensa en la bendición que usted ha recibido en su vida. ¿La merece? ¿Es especial? Señor, ¿por qué? ¿Por qué has sido tan bueno conmigo? Creo que el Señor no tiene que ser recordado de esta realidad, pero yo sí necesito ser recordado de dónde estoy, de la bendición inmerecida que yo recibo. Y David está manifestando este corazón. ¿Qué más puedo decirte? Tú sabes cómo es realmente tu siervo, Señor soberano. Una tercera vez él usa ese término. Él está definiendo, Señor, tú estás arriba y tú sabes quién soy yo. Tú has mirado dentro de mi corazón. Tú sabes todo lo bueno, pero sabes todo lo malo. Por las palabras que vemos en la palabra de Dios, sabemos que Dios sabía que David tenía un corazón que estaba alineado con el de él, un corazón que amaba al Señor, amaba servirle, pero también es un corazón que está corrupto, que no busca siempre el bien. ¿Qué más puedo decirte, Señor? Tú sabes cómo es realmente tu siervo. Y en esta declaración oigo algo que está en mi corazón. Dios, tú sabes que yo no merezco tu gracia, no merezco tu misericordia, no merezco tu perdón. Lo que merezco es justicia. Y eso no es buenas noticias para mí, porque yo tengo una deuda con el Señor soberano. David tiene una deuda con el Señor soberano, pero acaba de recibir una promesa eterna. Dios está adorando al Señor y está su corazón. Yo no veo una onza de cuestionamiento en estas palabras. No veo nada. No hay ni un grano de, ¿y por qué? Y no podemos, y que sí, negociemos. Pongo la fundación yo y mi hijo construye las paredes. No. Señor, tú estás arriba. Tú estás en el trono. Tú eres el rey. Debido a tu promesa y según tu voluntad, hiciste todas estas grandes cosas y le diste a conocer a tu siervo. Hay palabras ahí muy importantes. Debido a tu promesa y según tu voluntad. En la promesa está reafirmando una fe, la cual vamos a ver manifestada incluso más en un momentito. Pero es importante que recordemos dónde es que está nuestra fe. Dios es firme, es fiel, dice cosas y luego no las hace, o hace lo que dice. Tu promesa y según tu voluntad. ¿Quién decide? ¿David decide? No. ¿Yo decido? No. La voluntad del Señor. Estoy bajo eso. Hiciste todas esas grandes cosas y las has dado a conocer hoy a tu siervo. Veo un corazón que está adorando, que está volcado hacia ser obediente, hacia aceptar este cambio de plan, esta diferencia. Y ve la bondad del Señor en lo que está ocurriendo. Qué grande eres, oh Señor soberano. Otra vez, a David no se le ha pasado el mensaje. Si se le había olvidado un poquito, lo recuerda y lo está reiterando. Soberano Dios, qué grande eres. Esto me recuerda un poco, cuando leo estas palabras, me recuerda un poco a la oración del Padre Nuestro. Los discípulos le piden a Jesús que le muestre a orar, y tuvimos una conversación sobre esto hace unas semanas entre los hombres, y hablábamos de que, en mi opinión personal, Jesús no estaba diciendo que tienen que decir estas palabras exactas todos los días, todas las veces, que necesariamente no es nada malo usarla, pero que más lo que estaba dando era una manera de entender la oración y el orden. Y si recordamos las primeras palabras del Padre Nuestro, no es dame el pan, haz esto.
Ni siquiera es perdóname, que es bueno. Es que, Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Dónde estoy yo? Aquí en la tierra. ¿Dónde está Él? En los cielos. Santificado sea tu nombre. Gloria al Dios eterno. Gloria al Señor de los ejércitos celestiales, al Dios creador, a la luz eterna, al creador, al dador de vida, al juez justo, Señor de señores, Dios entre dioses, Salvador del que clama. Pienso en eso y oigo un poco de esto en la oración de David. Él está aclarando la relación que él tiene con el Señor y está dando la adoración debida, merecida por el Señor. Oh, David ha recibido adulación del pueblo. Saúl mató a los miles, pero David a los 10,000. David, David, David. ¿Era sentido lo que es recibir adulación? Pero él sabe, eso es una basura comparado con lo que el Señor merece. Él es el que merece adoración. David adora la grandeza y el poder del Señor. Dice, no hay nadie como tú. Ahí me agarro de un dicho tico, está solo. En todos los sentidos. Es único ese Señor. Nunca hemos oído de otro Dios como tú. Dice diciendo, hemos oído de muchos dioses, pero no hay ninguno que se compara al verdadero Dios. Estoy rodeado por personas, por pueblos que adoran otros dioses, que ponen otras cosas por encima del Señor. Pero yo entiendo que eso no es nada. Eso son promesas falsas. Solamente tú eres el verdadero Dios. Jesucristo nos recordaría eso en capítulo 14 de Juan, cuando él dice que yo les doy una paz que el mundo no puede. Están rodeados por personas que están vendiéndoles 24 horas al día, 7 días a la semana, promesas de paz, promesas de gozo, promesas de si hace esto, hace lo otro. Tiene un problema, hablemos. Haga esto, haga lo otro. Yo estoy otra vez en el campo el camino de ahí de guerra con ponerme un poco más en forma, ¿no? Entonces empiezo a ver un poco de unos YouTube videos ahí para ver qué voy a hacer la próxima y lo próximo que sé es que me están vendiendo todo, man. Ya me estoy ya tengo pelo y todo, ¿no? Al aire, con ventilador incluido, ¿no? Y tengo que recordar, eso viene, pero va a ser en el cielo. Me van a ver con todas mis melenas, va a ser épico, pero aquí no. Aquí tengo que contentarme con bajar un poquito la presión y ya está. Entiendo en mi corazón realmente lo infinitamente vasta que es la diferencia entre cualquier cosa que yo pueda imaginar o intentar perseguir aquí en la tierra y lo que es adorar, perseguir, creer y pelear por una relación con mi Señor Jesucristo. Haber sido redimido por el Señor de los ejércitos, por Yahweh, que Él sea mi Dios. Yo peleo con eso. Me alegro que tenemos estas palabras de David donde vemos que creo que él está recordando eso. Ojalá podamos agarrar un poco de este ejemplo. Versículo 23 dice, ¿qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo Israel? ¿Qué otra nación, oh Dios, has redimido de la esclavitud para que sea tu pueblo? Tú hiciste un gran nombre cuando redimiste a tu pueblo de Egipto. Hiciste algo imposible. Realizaste imponentes milagros y expulsaste a las naciones y a los dioses que le impidieron el paso. Hiciste Israel tu pueblo para siempre. Y tú, oh Señor, llegaste a ser su Dios.
Si leemos otra vez la primera parte de ese versículo 23, ¿qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo Israel? ¿Qué otra nación, oh Dios, has redimido tu esclavitud para que sea tu pueblo? Usted sabe que esas palabras están en mi corazón también. ¿Qué otro pueblo hay además de tu pueblo? ¿Qué otra nación además de tu pueblo redimido? ¿Qué otra nación, qué otro pueblo, oh Dios, has redimido de esclavitud? Cuando yo hablo con mi Señor, una de las cosas que necesito recordar siempre es de dónde Él me sacó. Porque yo era esclavo miserable, atado al pecado, sin esperanza, merecedor de toda la justicia. Pero mi Dios y mi Señor me ha rescatado de esa esclavitud. Me ha vestido con su justicia. ¿Qué otro pueblo en nuestro mundo puede decir que tiene un Dios que rescata de la esclavitud, que redime a los suyos? 25 sigue diciendo, y ahora, oh Señor Dios, yo soy tu siervo. Yo soy tu siervo. Es interesante porque esto me conecta directamente con el lenguaje del Nuevo Testamento, ¿no? Porque yo acabo de decir, yo fui redimido de la esclavitud. Yo, Jonathan. Y si usted es un creyente en Jesucristo, usted fue redimido. El precio fue pagado. Usted estaba atado en cadenas, incapaz de liberarse de ellas. Pero Cristo pagó el precio. Pero no para que, sino para que hiciéramos así, Señor. Ahora te sigo a ti. Ahora soy tu siervo. Pero no oigo una onza de problema en el corazón de David en este día. Ahora, Señor, yo soy tu siervo. Él no se está quejando. Él no está diciendo, hey, nada más fue un intercambio de esclavos. Le compraron a uno y se lo vendieron al otro. Sino ahora soy un siervo del Señor. Y ese es el lenguaje que vemos en el Nuevo Testamento. Pablo continuamente habla de ser un esclavo, un siervo del Señor Jesucristo. Gozosamente, porque es el único maestro al cual podemos servir, en el cual hay vida, esperanza, gozo, paz. Dice, haz lo que prometiste respecto a mí y mi familia. Aquí hay una transición y le puse adoración en fe. Él sigue adorando, pero esto está basado firmemente sobre el hecho de que él conoce que la palabra de Dios es fiel. Y él está descansando sobre eso y él está afirmando eso en sus palabras. Confírmalo como una promesa que dura para siempre, el único tipo de promesas que Dios hace. Que tu nombre sea honrado para siempre, de modo que todos digan, el Señor de los ejércitos celestiales es Dios sobre Israel. Que la casa de tu siervo David permanezca delante de ti para siempre. David está invocando la fidelidad de Yahweh con fe, sabiendo que puede confiar en ella. Oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, yo me he atrevido a elevarte esta oración porque lo revelaste todo, porque le revelaste todo esto a tu siervo con las siguientes palabras. Construiré una casa para ti, una dinastía de reyes. ¿Saben que en nuestra vida es igual? Nosotros tenemos acceso a Dios y podemos tener comunicación con Él porque tenemos promesas. Promesas como que tenemos acceso al trono, que tenemos un Padre que escucha. Tenemos un Salvador que esta semana en mi calle, en la par, han estado pavimentando. Mi casa estábamos como en un 5.3 como continuo. La casa, yo cada vez que encendía la máquina pensaba que era, pero tenemos ahí, han pavimentado, lindo, lindo, lindo esa calle ahora. Veremos cuánto dura. Sí, sí, ahí están. Pero está listo, ¿no? O sea, nuestro Señor hizo eso, pavimentó el camino para que nosotros pudiéramos llegar al Padre.
allanó lo que nosotros, quitó los impedimentos que nosotros no podíamos quitar. Y ahora tenemos una línea directa, un acceso directo. Hablábamos de esto hace unas semanas también con los hermanos, no del compita Dios, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No, no, no. El Señor que es el Señor de los ejércitos celestiales, el soberano. Pero tenemos acceso. ¿Por qué? Porque tenemos confianza en sus promesas, entendemos la verdad de lo que nos ha sido prometido y David está manifestando eso. Versículo 28 dice, pues tú eres Dios, oh Señor soberano. Hay como un lema, ¿no? En esta oración, Dios, tú eres el soberano. Dios, tú eres el rey. Tú eres Dios. Tus palabras son verdad. Y las has prometido estas cosas buenas a tu siervo. Qué gozoso cuando nuestro corazón está confiado en la palabra del Señor. Cuando nuestro corazón descansa en lo que sabemos que el Señor ha prometido y sabemos que el Señor es fiel. Y eso es duro para todos nosotros. Yo sé cuántas veces he dicho cosas y después no las hago, ¿no? Tenía una conversación con Andrew estas semanas, empezamos a hablar un poquito sobre los juramentos y Andrew me estaba preguntando sobre el Antiguo Testamento, parece que hay más juramentos y le estaba hablando sobre Jesús diciendo que tu sí sea tu sí, tu no sea tu no, y le dije, creo que lo que estamos viendo a través de la Biblia en muchas maneras es como Dios como refinando su pueblo, ¿no? Y definiendo que entiendan mejor quién es y ojalá que la vida que nosotros deberíamos tener, porque debemos ser un reflejo de Él, es que la gente ojalá mire a Jonathan y diga, bueno, Jonathan dijo que lo va a hacer, significa que lo va a hacer. No tiene que prometer, no tiene que jurar, simplemente dice sí, y la gente sabe, o que el carácter de Él, vamos a poner ahí una cláusula, es humano, ¿no? Pero el carácter de Él ha sido conformado, quiere ser como su Señor, ¿no? Y eso debería ser la naturaleza de lo que nosotros entendemos de nuestro Dios, es que cuando Él dice sí, es sí. Y cuando Él dice no, es no. Su palabra es fiel. Y si entendemos eso a un nivel profundo, afecta nuestro corazón. Afecta nuestra paz. Dependiendo de cuánto estoy creyendo esas palabras, va a cambiar cómo está mi corazón. Ojalá nosotros tengamos el hábito que David está teniendo aquí de recordarnos a nosotros mismos lo que hemos aprendido, lo que sabemos que es verdad, y que podamos adorar al Señor en fe, porque Él lo merece y porque Él es bueno y porque eres Dios, simplemente. El último versículo de hoy dice, ahora que te complazca bendecir la casa de tu siervo para que permanezca para siempre delante de ti. Señor, David adorado al Señor y le está poniendo una petición aquí, Señor, que sea así, que te complazca bendecir la casa de tu siervo para que permanezca para siempre delante de ti. Has hablado. Y cuando concedes una bendición a tu siervo, oh Señor soberano, es una bendición eterna. David está reiterando, Dios, cuando dices algo, es para siempre. Y lo entiendo. Para aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, ojalá eso sea el tipo de roca sobre la que está fundamentada nuestra fe. El entender en quién hemos confiado. El entender dónde está nuestra fe. A veces tenemos que recordarnos. Pablo le dice a Timoteo que siga recordándose las palabras. ¿Por qué? Porque ahí afirmamos, no solamente para nosotros, sino para los que nos oyen, nuestra esperanza, nuestra fe. Ahí está la salvación. Entonces, para acabar hoy, simplemente les dejo con tres cosas. Ahora, hoy nos animamos, me animo a mí, nos animo a todos a que luchemos por tres cosas. Que batallemos porque veamos esto en nuestra vida. Primero, desear servir al Señor. Porque David hizo al principio, no hay nada malo con eso. Simplemente no se alineó con la voluntad del Señor, está bien. Pero ojalá luchemos por desear servir al Señor. Segundo, luchemos por aceptar su palabra. Sea que Él diga luz verde, vámonos, o sea que diga solo un toque,
O sea, que digan, no, así no va a ser. Y yo sé que eso es difícil cuando son cosas profundamente arraigadas en nuestro corazón, o quizás son peticiones que estamos pidiendo, situaciones que quisiéramos que cambiaran en nuestra vida. Pero ojalá podamos luchar por aceptar la palabra del soberano, que oigamos esas palabras, entendamos bien de dónde vienen, que están viniendo del Rey, que están viniendo del Dios eterno, del Señor, de los ejércitos celestiales. Él es el que me está hablando. No es otra persona, no es cualquier otra voz, sino aceptar la palabra del soberano. Y ojalá nosotros luchemos por adorarle simplemente por quien Él es. Y creo que a veces es importante que separemos un poco nuestra circunstancia, nuestros deseos, nuestras afanes, y simplemente recordemos Dios. Y respectivamente de cómo me siento, de la situación en la que estoy, de la condición de las cosas, de cómo está el mundo, de quién quedó el presidente, de quién ganó el partido, no importa. Simplemente Dios, tú eres digno. Tú eres soberano. Solamente tú mereces adoración. Hay una pregunta hacia el final del libro que dice, ¿hay alguien digno? Y había uno. El Cordero. Era el único digno. Ojalá ahí nosotros luchemos por adorar simplemente por quien Él es. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esa palabra de hoy, Señor, por esos pasajes. Señor, te damos gracias por David, la manera en la que podemos escuchar su corazón. Dios, te doy gracias porque cuando escribiste ese libro, Señor, no es solamente una colección de todas las cosas buenas que pasaron, sino que vemos lo bueno, vemos lo malo. Aprendemos de los buenos ejemplos, los malos ejemplos, Señor, pero hoy hemos visto el corazón, Señor, de alguien que quizás el día antes había estado adorando, rodeado por miles de personas, Señor, había estado muy vistosamente, Señor, entregándote sacrificios, Señor, incluso bailando, danzando, cantando para ti, Señor. Pero en este pasaje vemos el corazón de alguien que está queriendo perseguirte, que creo que está luchando por tener una relación contigo, Señor, y vemos que tiene un deseo de servir y ojalá nosotros tengamos ese deseo también de hacer cosas por ti, Señor, de dar nuestro tiempo, de dar nuestros esfuerzos, de dar nuestros recursos. Pero también una disposición, ojalá, Señor, para poder escuchar y oír lo que tienes para nosotros. Dios, esta semana tú has mostrado cosas en mi corazón que necesitan cambiar, Señor. Ayúdame a ser sensible a eso, a estar dispuesto a entregar eso. Aun cuando no se alinea con mi plan y mi decisión. Pero quizás por encima de todo eso, ayúdame a simplemente ser alguien que te adora porque tú lo mereces. Dios, deseas recibir gloria de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las lenguas, Señor. Y un día de estos podremos en un coro, Señor, cantar a ti de todas partes al que es digno. Pues ojalá que mi corazón, que nuestro corazón hoy se vuelque de esa forma. Que haya una adoración que se levanta en nuestro corazón imparable, insostenible. Que la posición de mi corazón adorándote, Señor, rodeado, postrado, Señor, sea inevitable porque es simplemente el resultado natural de que hayas revelado a nosotros quién eres tú y quiénes somos nosotros. Dios, hoy te adoramos porque tú lo mereces. Tú eres grande, tú eres maravilloso, eres fuerte, infinito, justo, misericordioso, el dador de gracia, Rey de reyes, Señor de señores, juez ante todos los hombres. Dios, que tu voluntad y tu justicia, tu misericordia y tu gracia, Señor, reinen para siempre. Te damos gracias por esas cosas, en nombre de Jesús. Amén.